Soy Irene García y esta es mi historia. Hace unos meses sufrí varias cirugías en menos de un mes. La verdad es que nunca me lo esperé. No fue algo que yo pudiera evitar. En junio me enteré que estaba embarazada. La verdad es que no ha sido fácil grabar estos videos. Llevo meses intentando poder dar un testimonio de manera tranquila, de manera que pueda compartir lo que fue para mí y poder apoyar a alguna persona que pueda estar viviendo este tipo de situación. Me di cuenta de que estaba embarazada porque tuve algunos días de retraso. Yo no soy una persona muy organizada. Como la primera semana de retraso me hice una prueba de embarazo casera, y en ese mismo momento, cuando salió positiva, corrí a hacerme una prueba de sangre. Ya que las dos pruebas salieron positivas, me decidí a contarle a mi esposo. Él también ya tenía sospechas, porque pues no soy una persona que pueda guardar muchos secretos. La verdad es que aun cuando no fue planeado, sí me llenó de mucha ilusión. A mí me gusta tener el control sobre las cosas, a mí me gusta saber qué es lo que va a seguir, pero eso fue un momento en el cual, aun cuando tenía mucho miedo de todos los pormenores, la verdad es que me generó mucha ilusión el saber que una personita iba a formar parte de nuestra familia. Mi esposo es la persona más niñera que conozco en esta vida y la mejor persona que conozco, y sé que será un gran padre. Entonces, más que otra cosa, sabía lo divertido que iba a ser, y uno se empieza a generar bastantes ilusiones e historias en tu cabeza. Coincidió que nos enteramos justo un día antes del Día del Padre del 2016. Entonces consideramos que era prudente, aun cuando no habíamos ido a visitar a los ginecólogos para asegurarnos que todo estaba bien, comentarle a nuestros papás y a algunos tíos más cercanos. No lo hicimos público en Facebook porque, vuelvo a repetir, queríamos saber que todo estaba bien. Teníamos la manera de pensar de que hasta que esté todo bien, después de que pasen los 3 meses y todo eso, que es algo que te inculca, ¿no? La verdad es que ya el Día del Padre le comentamos a nuestra familia, todos estaban muy contentos, nosotros todavía más. Empiezas a planear, empiezas a ver, empiezas a tomar decisiones. Y el mismo lunes fuimos con una ginecóloga, la cual me revisó porque la ginecóloga que me habían recomendado estaba fuera de Acapulco. La ginecóloga me revisó y me dijo: ¿sabes qué? Todavía está muy pequeño, no se alcanza a ver en el ultrasonido, hay que esperar unas semanas, pero te checo las trompas de falopio, todo está bien. Yo creo que nada más está pequeño, hay que empezar con tus vitaminas y empezar todo eso. Entonces, pues claro que yo obedecí. Yo en ese tiempo estaba yendo al gimnasio mucho, pero obedecí, dejé de ir al gimnasio, solamente caminaba porque era lo que me recomendaron. En el transcurso de esa semana yo tuve un pequeño sangrado, el cual hablé a mi ginecóloga y me dijo que era algo que no era 100% normal, pero que pasaba muy a menudo. Entonces, que probablemente era que el embrión se estaba ya colocando en su lugar. Me mandaron hormonas y me dijeron que en una semana fuera a verlos para el ultrasonido. Ya de ahí, un día lunes, me levanto con un poco más de sangrado. Eso sí me espantó, me hizo pensar en todo lo malo que podía pasar.
dejé de ir ese día a trabajar y fui con la ginecóloga. Ya había llegado la que me habían recomendado. Fui con ella, me revisó y me dijo que igual, que podía estar muy pequeño, que el sangrado no era normal, pero podía ser algo natural, que necesitábamos esperar a que creciera más y que si seguía sangrando me iba a mandar a hacer otro ultrasonido. Me mandó reposo absoluto y estuve cerca de una semana en cama. El sangrado continuó leve, pero continuó, y claro que a mí me fue preocupando más. Entonces ya vi una tercera opinión. Fui con el doctor y me revisó y me dijo que se veía algo, pero que por el sangrado necesitábamos esperar unos días más, pero que si continuaba el sangrado necesitaba hacerme un ultrasonido de alta definición. Para este momento ya había tenido 2 semanas ¿no? 2 o 3 semanas de reposo absoluto, para poder hacer todo bien, claro. Ya para la tercera semana fui a hacerme el ultrasonido porque continuaba con sangrado. Fui a hacerme el ultrasonido y ese día ya tenía mucho dolor. Ese día yo reflejaba el dolor en la espalda y un dolor que me causaba hasta que me pusiera blanca. En el momento en el que paso el ultrasonido, el radiólogo me dice: no soy yo la persona que te lo debe de decir, pero tu embarazo está en una de las trompas de falopio, en tu trompa derecha. Todavía no está roto, pero sí es necesario que te chequen. Salí de ahí, fui con el doctor y por la gravedad de la situación y porque ya había pasado varias semanas en las cuales fue creciendo el bebé, era necesario operarme pronto. Fui con el doctor y el doctor me dijo: ¿sabes qué? Mañana, desde ahorita ya deja de comer, mañana te preparamos para que entres a cirugía. Yo te aconsejo que sea por laparoscopía, que te hacen 2 incisiones en los lados y por medio de una cámara te hacen la cirugía. En 15 días estás como si nada y ya podrías volver a intentar un embarazo más adelante, no es tan traumático y todo eso. La verdad es que aun cuando tengo conocimientos de salud, para mí fue una ola de, no sé bien cómo llamarlo, fue complicado porque no estaba ni digiriendo el hecho de que habíamos perdido un bebé cuando ya me tenía que preocupar por mí, porque un embarazo ectópico es muy peligroso debido a que si se rompe, pues genera muchos problemas. Hay una hemorragia interna, es muy complejo. Entonces es un embarazo ectópico, es algo que se debe de tratar con mucho cuidado. Yo en ese momento, pues lo primero que uno hace es levantar sus oraciones, es decir, ojalá y todo esté en manos de Dios y no te queda otra, ¿no?, más que hacer. Esa noche fui a hacerme mis estudios de laboratorio, fui a hacer todo lo que debía de hacer para que en la mañana entrara a cirugía. Al entrar a la cirugía, yo ya había sido sometida a algunas cirugías, y gente que ha sido sometida a cirugías, sabes que cuando es una anestesia general, lo único que haces es ves un poquito el inicio y de repente ya te despiertas medio como borrachita en la sala de recuperación. Después de la cirugía, de las primeras preguntas que yo realicé fue que si iba a poder tener hijos. En el momento me comentaron que ellas no veían ningún problema, que me habían quitado el ovario derecho y la trompa de falopio derecha porque el producto ya estaba demasiado grande. Y me dieron de alta debido a que, como ellos consideraban que era una cirugía ambulatoria, que no había ninguna complicación, y me mandaron a mi casa. Ya estando en mi casa esa noche, la verdad es que sí la pasé bastante complicada, entre las molestias de la manipulación. Me dio un dolor muy fuerte en la parte de los hombros, que me dicen que es por como el gas empuja la cavidad torácica, molesta en lo que son los hombros.
llevé todos los cuidados y toda la alimentación como se debía de ser. La verdad es que no tenía mucho apetito, no tenía muchas ganas de comer nada. Pero aún así continué llevando. Me dijeron que caminara mucho y yo caminaba mucho. Y a la semana fui a la cita con la doctora a los 8 días en su consultorio privado. Me revisó, me dijo que todo iba bien, que nos viéramos en 3 meses con mi ciclo menstrual para poder ver las posibilidades de un embarazo. En ese momento yo le comenté a la doctora que al obrar yo tenía mucho dolor, tenía mucha molestia, me generaba un dolor muy fuerte y ella me comentó que probablemente eran las hormonas del embarazo que me habían causado algún tipo de hemorroides, pero que eso iba a pasar a los 90 días, que ahorita que 90 días iba a estar como si hubiera estado embarazada, porque como se me dieron muchas cargas de hormonas y las hormonas del mismo embarazo, iba a causar ese tipo de molestias, ese tipo de situaciones. La verdad es que uno se queda tranquilo cuando le dice a un doctor con especialidad ese tipo de respuestas. Yo no busqué más, yo dije, bueno, probablemente es de eso. Hubo una actitud, no sé, uno se queda tranquilo y me fui a mi casa y le pregunté cuándo podía regresar a trabajar. Tenía ganas de empezar a trabajar porque sentía que así los días iban a pasar más rápido para poder tomar decisiones, para poder continuar mi vida y seguir adelante. Yo no soy una persona que le guste quedarse estancado y sufriendo, porque siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Yo tenía esa necesidad de ir a trabajar para poder distanciar un poco mis pensamientos, porque aun cuando me dolía, me sentía cansada físicamente, también quería olvidar, también quería sanar a lo mejor, quería distanciar todos mis pensamientos, porque te entra mucha incertidumbre, te entran muchas cosas, porque no me había preocupado porque ya había perdido nuestro bebé y ya me tenía que preocupar por mí, y después ya me tenía que preocupar por el dolor y por la molestia y por salir adelante. Entonces le pregunté cuándo podía regresar a trabajar y me comentó que el mismo lunes yo podía, si me sentía bien, podía irme a trabajar. Entonces me fui a trabajar el día lunes y la verdad es que sí fue un día pesado, me sentí muy cansada. Yo pensaba que como mi alimentación era muy sana, me faltaba azúcar. Me sentí muy cansada y empecé a tener mucho inflamación y dolor en mi abdomen. Yo lo asumí a que usé un jeans y que el jeans estaba muy ajustado. Yo asumí eso y me tomé un paracetamol antes de dormir. La verdad es que uno no dimensiona, ¿no? Al otro día, la verdad, el día martes, sí me levanté sin ganas de nada. Me levanté con ganas de quedarme en mi cama y no hacer nada. Pero yo lo asocié a que era la depresión por todo lo que habíamos pasado, a que tenía que salir adelante, a que tenía que echarle ganas, a que no me podía dejar caer. Entonces la decisión que tomé fue de irme a trabajar, y ya estando en el trabajo continué sintiéndome más decaída, me empecé a sentir sin ganas de estar, y yo creo que se me empezó a notar, porque muchos compañeros de trabajo se acercaron y me decían: te ves muy pálida, deberías de tomarte la presión. Me regalaron un chocolate, probablemente te falta el azúcar. Entonces el dolor ya empezó un poquito más fuerte, pero un dolor tolerable. Para estos momentos yo ya le marco a Rafa, mi esposo, y le digo: ¿sabes qué? Ven por mí, me siento muy mal, me gustaría irme a acostar a la casa. Platiqué con alguno que otro cirujano y me dijo: no te preocupes, es parte normal, pues estás en proceso de recuperación, date unos días, date unos descansos y no pasa nada, eso es algo normal. Ese día, al salir del trabajo, ya que llega Rafael por mí,
voy a visitar a mis papás, porque en ese tiempo mi mamá me apoyaba haciéndome la comida para poder comer sano y poder comer bien. Llego a la casa con mis papás y mi mamá igual me ve muy mal y me dice, ¿por qué no te quedas? ¿Para qué subes tantas escaleras a tu departamento? Quédate aquí, y si te sigues sintiendo mal, en la tarde vas a la consulta con el ginecólogo para ver qué te dice. Y le dije, bueno, sí, está bien. Me quedé en su casa, me quedé dormida, me levanté como a las 5 de la tarde, pero ya la verdad es que el dolor se empezaba a volver más agobiante. No era un dolor fuerte, no era un dolor severo, pero sí era un dolor que ya para mí ya era desgastante. Entonces le dije, ¿sabes qué? Se voy a ir con el doctor para que me revise. En el momento en el que voy con el doctor, fui con otro doctor, me revisa, me hace un ultrasonido y me dice, ¿sabes qué? Tienes un hematoma, tienes sangre suelta, necesitan checar si es sangre residual de la cirugía o si es una hemorragia que esté constante. Te voy a mandar a que tomes unos ultrasonidos y ya de ahí tienes que tomar decisiones. En ese momento yo le marqué a mi mamá como todo buen ángel, buscó a las 8 de la noche quien me pudiera hacer un ultrasonido para revisarme qué era lo que estaba pasando, y encontró en un hospital, mandó a traer al doctor, hizo varias cosas, me hicieron el ultrasonido, y en el momento en el que me realizan el ultrasonido, el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes sangrado interno, es necesario que te internen para poder saber de dónde está saliendo, y ya tienes muy grande el hematoma, es importante que vayas ahorita a un hospital. En ese momento, la verdad es que sentí mucho coraje, es la palabra. No sabía por qué estaban pasando las cosas, no entendía por qué. Si ya había sufrido, yo decía, si ya había sufrido una pérdida, si ya había sufrido ¿por qué otra vez a cirugía? Me llené de muchos miedos, me agobié, me sentí indefensa, y desde el momento en el que me dicen vas a entrar al hospital, empecé a llorar y llorar y llorar, y yo era un mar de lágrimas, porque más que otro sentimiento era el por qué a mí, por qué yo, y fue miedo a volverme a someter a una cirugía tan pronto, miedo a qué era lo que estaba pasando, porque no comprendía por qué había sangre suelta. En ese momento mi papá, mi esposo y mi mamá toman la decisión de llevarme al ISSSTE. No había cometido nada lo suficientemente malo en mi vida como para recibir tal castigo. En mi corazón había desconsolación y la impotencia me llevaba hasta la locura. Y ahí es donde empieza la segunda historia,